Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV, y creo que en estos 2 años que estamos realizando La Esencia en cada noche en Mega TV, es la primera vez que tendré el placer, el gusto de tenerlo como entrevistado a una persona a quien sigo desde hace bastante tiempo, y es uno de los juristas paraguayos a quien más respeto y admiro. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que allá, hacia la época en que finalizaba la dictadura y comenzaba la era democrática, como le llamamos a nuestro país, ¿no? 1989-1990, nosotros pertenecíamos a una generación que muy poco espacio tenía a su disposición en los medios de comunicación para tocar temas que tienen que ver con el derecho. Y ahí aparecía este ciudadano hablándonos de cosas que nosotros hasta ese momento no habíamos escuchado y no sabíamos. Teníamos idea de que existía una Constitución Nacional, de que existía un derecho civil, que existía un derecho penal. Ahora, derecho constitucional nos sonaba hasta novedoso. Hay una rama del derecho que tiene que ver con los principios constitucionales, los derechos fundamentales del ciudadano. Fíjense la ignorancia en la que estábamos en tiempos de la dictadura, a quienes realmente les convenía que permanezcamos en esa ignorancia. Y por suerte, medios de comunicación como la 780 de 1 de marzo empezaron a abrir espacios para dar lugar a este tipo de participantes, ¿no? Juristas, estudiosos del derecho, que nos empezaban a enseñar realmente qué herramientas tenemos a nuestro favor los ciudadanos, y que las cuestiones del derecho no sean simplemente temas exclusivos de los abogados, sino que todos los ciudadanos tengamos por lo menos nociones de nuestros derechos más fundamentales. Y por eso realmente estoy muy satisfecho de tenerlo, y agradezco su tiempo al senador nacional, el doctor Eusebio Ramón Ayala. ¿Cómo le va, senador? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es un placer estar en comunicación contigo y con la audiencia para hablar de un tema importante, como siempre es todos los temas que involucran a la realidad nacional y especialmente a la Constitución. Claro. Muchas gracias, Juan. Muy amable. Muy amable usted. Antes de entrar en el tema más específico por lo que le llamamos, que tiene que ver con un proyecto de ley que usted está presentando, que me parece muy interesante y muy importante, decía yo, en aquellos tiempos, doctor, en que caía la dictadura, empezaba la democracia en nuestro país, tener un espacio en un medio de comunicación donde alguien hable de un derecho constitucional, por ejemplo, era novedoso. No teníamos ese tipo de orientaciones nosotros los ciudadanos. Lamentablemente por mucho tiempo tuvimos, digamos, muy limitado el acceso a conocer nuestros derechos fundamentales, doctor. Qué importante labor en aquellos años de los medios de comunicación y los medios que abrían espacios a juristas como usted. Sí, y debo recordar con alegría, porque compartimos de esa época, Juan. La 780 Radio 1 de marzo fue la radio, la única que incorporó un bloque o una hora para hablar de temas jurídicos, de temas constitucionales, y también Canal 9, que en esa época pertenecían a la misma organización. Entonces, yo le recuerdo a varios de la 780 también, a Ernesto García, que era un conductor importante, que compartimos con él muchas mañanas analizando temas jurídicos, porque la población se dará cuenta que antes del golpe de 1989 se podía debatir muy poco, sí. No se podría hablar de derechos, etc. Entonces, cuando se abrió la compuerta, todos los problemas sociales, todos los problemas jurídicos, entonces se tenían que analizar. Y allí tuvo, creo que la visión, la 780, de abrir un espacio para ese análisis y para ese diálogo, que era toda una novedad. Claro que sí. ¿Y cuánto se ha aprendido y cuánto se sigue aprendiendo? Porque el derecho es dinámico, ¿no? El derecho va cambiando, el derecho se va adaptando y escuchando siempre los reclamos y las necesidades sociales, y en base a eso se va legislando, ¿no? Como dando una respuesta a las demandas sociales que nunca son estables, van cambiando según el tiempo. Sí, y además de haber hablado sobre derecho, me obligó a estudiar aún más, porque en cada programa
podría surgir un conflicto, un problema jurídico de cualquier índole. Y entonces uno tendría que estar a la altura de las circunstancias. Así que realmente aprendí mucho también durante ese año prácticamente de programa. Así que mi agradecimiento es siempre a Radio Primero de Marzo. Quería comenzar con eso porque realmente me parece un momento muy importante dentro de la historia de los medios de comunicación y también de tener a los medios de comunicación como un vehículo de conocimiento también y no simplemente de información. Ahora bien, doctor, el recurso de casación, vamos a comenzar por ahí. ¿Qué es? Bueno, se le conoce antiguamente ya como un recurso extraordinario para tratar de rectificar cuando hay errores en la aplicación de la ley o en el procedimiento. Surgió después de la Revolución Francesa, concretamente. Entonces, la casación, el Instituto de la Casación que conocemos, tiene el origen después de la Revolución Francesa. Tiene un origen francés, aunque tuvo un largo desarrollo en Europa y en el mundo, y vino al derecho español con la ley de enjuiciamiento, etcétera, etcétera. Y finalmente, en el Paraguay, el Código Procesal Penal adoptó una legislación, hubo una legislación para reglamentar la casación en el fuero penal. Pero en realidad el origen en el derecho paraguayo, por lo menos formalmente, fue en 1992, cuando la Constitución de 1992 le atribuye a la Corte la casación dependiendo de la ley. Si bien es cierto, la ley que organiza la Corte Suprema de Justicia ya mencionaba y ya le atribuía, pero recién se reglamentó con el Código Procesal Penal y se conoce ahora como una casación penal que rectifica errores, es un procedimiento extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, normalmente contra los fallos de los tribunales de apelación, contra acuerdos y sentencias definitivos, o cuando hay una sentencia infundada. ¿Por qué? Porque la Constitución también dice que toda sentencia tiene que estar fundada en la Constitución y en la ley. Todo eso es para darle garantía a las personas, para poner límites a la arbitrariedad de las autoridades. En este caso, límites a la posible arbitrariedad de los jueces que al resolver un caso pueden estar afectando derechos, colocando en estado de indefensión a las personas y tergiversando lo que pretendía la ley. Entonces, como no había... Perdón, te escucho, Juan. No, lo escucho, doctor. ¿Qué me decía? Sí, como no había en el fuero civil, entonces yo dije, aprovechando la buena experiencia del Código Procesal Penal, en la casación penal, entonces deberíamos reglamentar también en el ámbito civil para que se aplique en los juicios civiles. Ajá. Claro, ¿me escucha, doctor? Sí, correcto. Sí, el motivo de la... Perfecto. Lo estoy escuchando con alguna dificultad, doctor. ¿Usted me escucha bien? Hola. Sí, le escucho. Ahí sí recuperamos. Sí, se entendió la respuesta perfectamente. Doctor, le pregunto, casación, digamos, es sinónimo de nulidad. Vamos a utilizar un término corriente que utilizamos todos, ¿no? ¿O no es lo mismo? No precisamente. El origen de la casación es, terminológicamente, se puede utilizar como, dos conceptos, ¿verdad? Sí. Uno, en la estructura jurisdiccional hay tribunales de casación. Entonces está dentro de una estructura jurisdiccional del Poder Judicial, aunque su origen en Francia era más de un control político. Pero, bueno, en el Paraguay, la Constitución le atribuye a la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, nosotros no tenemos tribunales de casación. Ajá. Es la Corte, es la que debe hacer. Y casación, etimológicamente, en una de las acepciones, como palabra, es unir
encuadrar, uniformar. Entiendo. Unir, encuadrar, uniformar. Entonces tiene por objetivo de que la jurisprudencia sea uniforme, que se corrijan los errores para que el ciudadano pueda estar garantizado por la ley. El fin último es eso. Sí, quiero llegar después a esa carencia que hasta ahora tenemos, ¿no?, en el ámbito civil, en lo que respecta a la casación un poquito después, pero mi pregunta es, ¿el recurso de casación qué efecto tiene? Es decir, para el recurrente, si ve favorecida su petición, ¿quiere decir que esa causa en la que él estaba incluido o incluida se anula, desaparece, es como si no existió? ¿Cuál es el efecto, doctor, de la casación en lo penal, ya que tenemos lo penal? Bueno, el efecto puede ser similar al del recurso de nulidad, pero es otro recurso. Ajá. Y es un recurso extraordinario para corregir esas situaciones, que los fallos de la Corte de Apelaciones sean infundados, violen la ley, no respeten la jurisprudencia o que sean arbitrarios, concretamente, y se recurre solamente a la Corte. Y para más, se puede recurrir a la Corte por otro medio, que es la inconstitucionalidad, pero en este recurso de casación hay más requisitos, porque tiene que ser dentro de un proceso, tiene que darse determinadas circunstancias, el autor, el afectado, tiene que tener legitimación, como dice, para que pueda recurrir, y es un recurso extraordinario, no está dentro del recurso ordinario, por decir, como un recurso de apelación y nulidad. Entiendo. Los efectos podrían ser similares. El efecto es corregir un fallo que no se funde en la ley, que viole la ley y la Constitución o los tratados internacionales, o que directamente sea arbitrario. Dígame, doctor, más allá de que la Constitución Nacional del 92 que nos rige actualmente ya hablaba de la casación, pero hablaba de leyes reglamentarias, aquí no corre aquello de que si tenemos una figura constitucional se puede llegar a aplicar aunque no haya una regla o una ley reglamentaria, como el caso de la objeción de conciencia, por ejemplo, que por mucho tiempo no tuvimos una regulación de ese artículo de la Constitución Nacional. Sin embargo, el ciudadano se declaraba objetor de conciencia y se le concedía más allá de esa carencia. En el caso de las casaciones civiles, eso no puede suceder hasta que haya una norma reglamentaria, doctor. Bueno, podría plantearse, pero tiene otros remedios, ¿verdad? Porque está la apelación, recurso de apelación y nulidad, y también la inconstitucionalidad. Y justamente le puede poner en un aprieto a la Corte, porque se debe ver obligada a crear un procedimiento. Y eso también tiene sus complicaciones, ¿verdad? Es cierto ese principio general que para ejercer un derecho no hace falta una ley reglamentaria. Pero en este caso, como son cuestiones más específicas dentro de un proceso judicial, entonces la garantía también de las partes es que haya un procedimiento previamente establecido. Ese es el punto que hay que conciliar. Tiene que haber un procedimiento previamente establecido para que las partes puedan saber con qué está litigando, con qué instrumento jurídico se está manejando. Entiendo. Doctor, por ahí la respuesta no va a ser tan específica, pero... Bueno, te aclaro algo, sí, perdón. Sí, lo escucho. Hay casos, como el tema de la certeza constitucional, que había solamente es para rectificación en el Código Procesal Civil, ¿verdad? Sí. Para ciertas situaciones. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia dictó fallos con carácter de certeza constitucional, creando un derecho inexistente. Pero era para beneficio de los ministros de la Corte Suprema de Justicia, para beneficio de los peticionantes, que eran ministros de la Corte Suprema de Justicia, que fue la primera declaración de certeza constitucional, diciendo que los ministros ya eran inamovibles desde el momento de su nombramiento. Yo critiqué mucho ese tipo de fallos, y además critiqué el contenido de esos fallos porque eran claramente violatorios de la Constitución.
los ministros de la Corte no son inamovibles desde su designación. Rige el principio general de inamovilidad de todos los jueces, que es decir, aquellos jueces que ya estaban antes de la nueva Constitución, los jueces de la época de Stroessner o de Rodríguez, deberían tener, pueden tener 5, 10 o 15 años de experiencia ya, o de 2 o 3 designaciones. La Constitución dice claramente que las 3 o las 4 designaciones antes de la vigencia de esta Constitución y de los institutos creados por ella, específicamente los nombramientos y designaciones del Consejo de la Magistratura, se les reconocía solamente un periodo. Por lo tanto, era necesario tener 2 designaciones más. Aquellos que ingresaran después ya de la instalación del Consejo de la Magistratura necesitaban 3 designaciones, incluidos los ministros. Lo que ocurre es que, a través de la certeza constitucional, la Corte Suprema de Justicia de esa época resolvió que ellos ya eran inamovibles desde la primera designación. Ahí usted está tocando un tema que también me gustaría algún día llamarlo y tratar un poquito esa especie de función consultiva que le damos a la Corte Suprema de Justicia, doctor. Sabemos que nuestra Constitución no permite que los ministros de la Corte Suprema de Justicia emitan opiniones o certezas constitucionales porque deben limitarse a entender en los casos que caen en su despacho, ¿no? O si no, estarían entrando como una especie de preopinión y prejuzgamiento que nuestra Constitución no permite. Es todo un tema también ese. Es todo un tema que necesita también ser aclarado. Lo que ocurre es que como la Corte Suprema de Justicia es la que interpreta, y si termina ahí el caso, bueno, no hay forma de recurrir, porque claro, es la última palabra en ese tema. En ese tema. Ahora, ¿puede haber otros remedios constitucionales? Sí, puede haber otros remedios constitucionales, como el tema del juicio político contra los ministros de la Corte, que sí también se dio, ¿verdad? Pero en realidad la Corte es la que debería velar por la constitucionalidad de todos los fallos. Claro que sí. Ese es el deber. Es un tema para tocarlo en todo otro programa, sin duda alguna. El derecho es apasionante, es inacabable. Pero volviendo al proyecto de una norma que reglamente la casación civil, usted, supongo, estuvo analizando, viendo casos, observando lo que la sociedad está necesitando en el plano civil. ¿Tiene mucha diferencia con lo que rige para el ámbito penal? ¿Es totalmente otra cosa, doctor? ¿O en general la casación se basa en principios, que pueden aparecer tanto en el fuero penal como civil? En general tiene los mismos principios. Y nosotros hicimos casi con el mismo procedimiento también de lo que ya rige en el derecho procesal penal, en el Código Procesal Penal. Hemos tratado de hacerlo similar, de hacerlo muy similar, parecido, como para que también pueda facilitar, porque la casación penal ya tiene unos cuantos lustros de vigencia y ha tenido buenos resultados, y entonces por eso decidimos hacer un proyecto de ley que tenga mucha similitud. Pero el instituto tiene casi idénticos objetivos. Dígame, doctor, y vuelvo a la pregunta anterior, pero en otro aspecto, si se declara, si se favorece al que recurrió, al que presentó un recurso de casación y el proceso, digamos, tiene un efecto similar a la nulidad, ¿esa persona puede volver a ser enjuiciada por lo mismo, teniendo en cuenta de que ese juicio es como si no hubiera existido, si es que tiene los mismos, o por lo menos efectos parecidos a la nulidad? ¿No entramos ahí en el non bis in idem o no necesariamente? Bueno, en el procesal, lo que se trata en el procesal penal, lo que trata de corregir son errores en el procedimiento y en la aplicación de la ley. No en la valoración de las pruebas, no en cuestiones más subjetivas. Entonces debería ser un análisis más objetivo. Eso al menos está hoy reglamentado y ese es el sentido. O sea que el caso, va a la Corte, ¿no? Vuelve a la Cámara de Apelaciones, por ejemplo, para que vuelva a tratarse ese aspecto donde hubo un error. O sea, el proceso continúa, doctor. El proceso continúa. Lo que ocurre es que
la última sentencia, la sentencia definitiva, es la que deja sin efecto y envía un tribunal para que ese tribunal reexamine la documentación, reexamine el caso, el derecho. Sí, me queda más claro. Doctor, ¿qué pasa en los otros fueros donde presumo que no tenemos tampoco recursos de casación? Y es la última pregunta que le hago, me queda un minuto. En el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? En niñez y adolescencia, en lo contencioso administrativo, ¿ahí tendríamos que tener también una norma de casación específica o no? Deberíamos tener. Estoy estudiando también. Mi interés era hacer una ley de casación general. Ajá. Lo que ocurre es que hay que adecuar para cada jurisdicción, porque en el caso penal se trata de sentencias que sean de unos cuantos años de duración, etc. Entonces, por eso es que es necesario poner o presentar proyectos de leyes referidos a cada jurisdicción. Estoy estudiando en un instituto muy antiguo. Algunos dicen inclusive que tiene origen en el derecho romano, en la suplicatio del derecho romano de la época del imperio, que ya tenía un procedimiento. Pero el fin principal es darle más garantías a las personas que al final son las destinatarias y las usuarias de la justicia. Y la justicia es un servicio esencial que el Estado debe proveer a la gente. ¿Cómo se puede lograr eso? Y los que creemos en el derecho, a través de la ley, del derecho, de un código, de la Constitución. Entonces los jueces deberían apegarse a la Constitución, a la ley y al derecho. Entonces es para obligarle a los jueces a cumplir con la Constitución, los tratados, la ley y tratar de evitar las sentencias arbitrarias que puedan perjudicar a las personas. Claro, otros dicen también que con eso se logra la unificación de la jurisprudencia, porque nosotros no tenemos en el Paraguay un instituto que se conoce en otros países como el Instituto de los Fallos Plenarios, de que hay una cantidad de fallos que hacen jurisprudencia y que son de observancia obligatoria. Ajá, exactamente. En el Paraguay los jueces pueden cambiar de criterio, a veces sin explicar, de uno u otro lado, contrariando a lo mejor fallos consecutivos sobre el mismo tema. Entonces es para dar garantía y previsibilidad, en síntesis, seguridad jurídica para todos. Perfecto. Es un tema apasionante. Apasionante. Es un tema apasionante, porque claro, al tocar un puntito que parece muy específico para casos determinados, pero sin embargo el objetivo final es muy amplio. Al final es dar a cada uno lo suyo, es que se tenga justicia. Claro, esa es la definición de justicia justamente, a cada uno lo suyo. Doctor, es un placer escucharlo realmente. Yo le agradezco por habernos dado su tiempo y ya lo vamos a llamar para seguir hablando sobre diferentes temas del apasionante e inacabable mundo del derecho. Con mucho gusto, para mí es un placer conversar contigo, realmente, y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted, el senador nacional, doctor Eusebio Ramón Ayala. Ya volvemos. En síntesis, dentro de poco, amigo televidente, tendremos también la posibilidad de presentar recursos de casación en el ámbito civil. Lo veníamos haciendo exclusivamente en el ámbito penal porque era lo que nos permitía la norma así como está estructurada ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un fallo en contra nuestra y consideramos que no se aplicó correctamente la ley, si consideramos que se violó algún principio constitucional o que si los fundamentos de las sentencias no son correctos, entonces tenemos la posibilidad de casar esa resolución, que vuelva al estamento, digamos, donde se resolvió y se revisen esas falencias de algún fallo que no nos favoreció. Importante conocer también nuestros derechos en ese sentido, en el ámbito procesal de nuestra justicia. Hasta la próxima en La Esencia.